Bien, señoras y señores, seguimos con los informantes. Y en este momento tengo como invitado, aunque no está aquí presente a través de la línea telefónica, ¿verdad?, para que nos responda de algunas preguntas que le haremos respecto a lo que es su profesión, su conocimiento sociológico, licenciado Cándido Mercedes. Bienvenido a este programa. Muchísimas gracias, muy buenos días. ¿Cómo usted se siente? ¿Cómo está la salud? Muy bien, muy bien. 3 vacunas. Con 3 vacunas ya. O sea que usted tiene su carnet de presentación para donde quiera que usted vaya. Así mismo. Qué bueno. Don Cándido, ahí en estos días muchas cosas que preguntar respecto, por ejemplo, a cómo se siente la sociedad con las cosas que tiene ahora que hacer, ¿verdad? Y esto para así ayudar y motivar su resiliencia de todo lo que ha vivido el pueblo dominicano. Ahora mismo tenemos una reforma fiscal que la gente no entiende cómo viene esto, ya que tiene una amarga experiencia con todo esto. ¿Cómo es el comportamiento? ¿Por qué la gente no está tan confiada en que esto puede beneficiarle? Fíjese, hay lo que se denomina el síndrome de la desesperanza aprendida. Es decir, la práctica política de los actores políticos que han gobernado este país. Por ejemplo, en los últimos 16 años, nosotros hemos tenido más de 6 reformas. Leonel solo hizo 5. Hipólito hizo 2. Danilo Medina hizo 1. Y todas solamente han sido reforma tributaria, vía los ingresos. Sin embargo, el único que hizo una reforma fiscal integral, justo es decirlo, fue Joaquín Balaguer en el año 1992. La gente del PLD ahora y de Fuerza del Pueblo, que no tiene la más mínima legitimidad para negarle una reforma, se están negando, cuando ellos son los que más reforma hicieron en los años que les tocó vivir, y sin embargo la presión tributaria siempre siguió siendo la misma, con todo y las reformas que hicieron. Ahora bien, la reforma fiscal integral tiene que venir, porque hay una ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, su artículo 29, la tercera parte, habla de los 3 pactos: educativo, eléctrico y fiscal. El fiscal debió comenzar en el 2015, siendo Danilo Medina presidente, y cuando la economía internacional estaba muy bien y robusta, y en República Dominicana estaba creciendo una tasa promedio de 6%. El mejor momento para hacer la reforma fue en el momento que justamente le tocaba legalmente al PLD. Ahora bien, Cándido Mercedes, ¿tú estás de acuerdo con la reforma? La reforma fiscal integral debemos de abocarnos como país de manera seria y responsable. Ahora bien, todo ser humano tiene que tomar en cuenta el timing, el momento por el que atravesamos. Nosotros teníamos un shock pandémico con un shock económico. Nos estamos recuperando. Hay una recuperación de la economía. Oigan la palabra recuperación. No estamos, Sí. no estamos igual que en el No. 2019. No es. Todavía falta más de 100,000 empleos que se perdieron en el 2020 como consecuencia de la pandemia. Entonces, hay que ser serio. Ahora bien, yo planteo abocarnos al conocimiento de una reforma fiscal integral, pausadamente, seriamente, donde todos los actores no jueguen con este país, donde la oposición sea consecuente y un poco coherente pensando en el país, y que esa reforma se aplique para el 2023. Y usted dirá, Cándido Mercedes, ¿y por qué? Porque tenemos que decirlo. ¿Qué dice el Banco Mundial? El Banco Mundial en su último informe acaba de decir que es probable que en el mundo haya una recurrencia, una reactivación del COVID. Pero te plantea otro momento.
que va a haber una contracción de la liquidez mundial como consecuencia de la inflación. Y en este momento ustedes saben que hay una crisis de la energía de los combustibles fósiles. Por ejemplo, República Dominicana estaba comprando carbón mineral a $76 la tonelada métrica. Lo está comprando a 256. El petróleo hace un año estaba a 40, 45. Ayer estaba en $83. El gas natural está por allá, por la estratosfera. El gas de cocinar también. O sea, hay un panorama muy sombrío en términos internacionales que nos puede afectar. Mal podríamos nosotros, en medio de una recuperación, que todavía no estamos súper bien, comenzar a aplicar una reforma tributaria o integral para el 2022. Sí, Sería ponerle un stop a esa recuperación. ¿Por qué? Porque tú vas a cambiar figura tributaria y más o menos siempre van a afectar los bolsillos, los intereses de determinados actores sociales económicos. Usted, don Cándido, como sociólogo, con el conocimiento que tiene del comportamiento que ha tenido la vida política, social del país, sabe que ha habido una gran distorsión en cuanto a la sinceridad de los pagos, ¿verdad? De la conexión económica entre el sector privado, sector gobierno empresarial, ¿verdad? Con todos los problemas que hemos tenido de la corrupción, de la distracción de dinero, con leyes aprobadas donde el Estado no tiene ningún derecho, ni el ciudadano, y por ende el ciudadano tampoco, a manejos económicos de algunos grupos. Y entonces el Estado es lo que está dejando de recibir quizá casi un 50% de los impuestos que debiera cobrar. Lo de que esto paga, de que esto no paga, lo otro paga, esto paga más. Involucrado esto con algunas decisiones que se tomó desde Joaquín Balaguer con la aduana y dejar meter, por ejemplo, furgones, mercancías, a cambio de un dinero que Balaguer previamente cogía. Pero entonces todavía eso se maneja y el gobierno ahora no recibe nada. Entonces, sí, la sincerización del cobro, ajustándolo todo a una misma línea, que es lo que yo entiendo, y usted me dirá si sí o no. Y es que, por ejemplo, un pago único de ITEVI, que todo el mundo pague y que pague todo. Y ahí hay una transparencia total, digo yo. Sí, mire. Aquí, una parte de la élite empresarial. Usted sabe que vivimos en una sociedad capitalista, una sociedad de mercado. Y Adam Smith, el padre de la economía moderna, decía con mucha propiedad: el capitalismo solamente puede funcionar si se cumplen las leyes que ellos mismos se dan. ¿Qué ocurre en República Dominicana? En República Dominicana, parte de esa élite empresarial no cumple ni siquiera con las leyes que ellos mismos se dan. Por ejemplo, República Dominicana tiene una evasión de ITEVI de 45%. ¿Cuánto es eso, Cándido? Un solo punto de ITEVI, oiga, un solo punto es equivalente a 6,000 millones de pesos. Supongamos que redujéramos la tasa de evasión a solo un 25 y no un 45. Eso significa 120,000 millones. ¿Y cuántos son 120,000 millones, Cándido? Equivalente a 2.06% del PIB. República Dominicana hace mucho que debió abocarse a la revisión de muchísimas exoneraciones y exenciones que para el momento histórico en el que se produjeron tenían razón de ser. Porque las exoneraciones como las exenciones no son permanentes en el tiempo. Por ejemplo, el Estado quiere comenzar con empresa X o Y de tal manera. Bueno, vamos por 15 años, 10 años, usted va a tener exoneración de esto, exenciones de esto. Ok. Pero después se revisan y se tumban un 50%, un 75% o un 100%. Aquí hay exoneraciones y exenciones que tienen más de 40 años,
que justo debieron ser revisadas. Si nosotros revisamos la evasión, la elusión y quitamos algunas exoneraciones que no tienen razón de ser en el tiempo, ya nosotros tendríamos ahí un 4 o un 5% del PIB. Y para el 2021 se supone que la presión tributaria debió ser de 18% y está en 14%. Y un país no puede tener un país sostenible económicamente y socialmente con una presión tributaria de 14%, porque no podrá invertir lo que se necesita en salud, en seguridad ciudadana, lo que se necesita en la construcción de que el pueblo dominicano tenga acceso a agua potable, a vivienda digna para los pobres y los sectores vulnerables, con una presión de 14%. En consecuencia, sí hay que revisar. Y, señores, el gran mal de América Latina y el Caribe es la ausencia del imperio de la ley. Fíjense que cuando usted va a un supermercado, la cajera le pregunta si con comprobante fiscal o no. ¿Y para qué es eso? Eso es para darle a la tecla 1 o a la tecla 2. Cuando usted le dice que no, que sin comprobante fiscal, ella le da la tecla 1. Pero generalmente eso no se registra en los órganos de control del Estado. Pero te cobran a ti el ITEVI, pero no lo pagan. No, y muchas de esas cosas que dicen que no pagan ITEVI, cuando usted va y compra todo en el supermercado, si usted gasta 5,000 pesos, le tiran por 5,000 pesos. No le están clasificando de que este paga y este no paga. No. O sea, todo esa el rebú que se arma ahí para evitar pagar los impuestos y quedarnos y quedarse ellos con una tajada. Es lo que están tratando de siempre evitar que haya una reforma fiscal para vivir en el desorden y que el pobre siga sufriendo todas las calamidades a pasar de pagar sus impuestos. Porque se supone que el que paga impuestos para una retribución, ¿verdad?, para que eso vaya a aliviarle, ¿verdad?, en su sistema de vida. No, sí. Es que no se le ha explicado, ni siquiera estos empresarios tienen conciencia de eso. Porque ellos, como decía un marxista, el sector empresarial, que es el dueño del mercado, el burgués, como decíamos nosotros, no tiene conciencia de clase. Y ellos no saben que en toda sociedad, el que más tiene que pagar más para generar una sociedad con una cohesión social. ¿Qué ocurre en países como el nuestro? Que tenemos aparentemente una paz social negativa. ¿Qué es una paz social negativa? Aquella que está ahí, pero sin los conflictos fundamentales resueltos. Y cuando tú tienes una sociedad donde el 70% no tiene sus problemas de condiciones materiales de existencia resueltos, eso es un conflicto potencial. Eso es lo que nosotros los sociólogos llamamos violencia estructural, el hambre, la pobreza, el desempleo, la falta de salud, la falta de educación, la falta de agua potable, el problema de la luz. Fíjense, cuando un barrio tiene 15 días sin luz y hacen una movilización, en estos países, en vez de mandarle al director de la CAS o al director de DESUR a que converse con la comunidad de ese barrio, lo que le mandan es a la policía. Pero eso no es un conflicto generado por la policía en sí mismo, sino un conflicto estructural, porque el Estado no le está dando ni agua, ni le está dando energía eléctrica. Y tal vez esa población de esa comunidad, pagando la energía eléctrica, pagando el agua, sin embargo no se la dan. Eso es violencia estructural que lo genera la sociedad y por lo tanto ahí hay unos conflictos potenciales muy altos. En consecuencia, lo que tenemos que decir a esos empresarios, por ejemplo, usted va a Noruega, Suecia, Suiza, Dinamarca, los países europeos, a Canadá, Estados Unidos. ¿Cuánto paga en Inglaterra usted de impuestos? Promedio 45%. ¿Para qué? Para que el Estado invierta en infraestructura, en salud, en vivienda. Un pobre, por ejemplo, de esos países, vive mejor que cualquiera de nosotros de clase media y hasta media alta. Por eso, en esos países no se da lo que se llama
el comportamiento desviado desde el punto de vista sociológico, que nuestros países representan el 85% del comportamiento, o sea, de la delincuencia, son producto de causas sociológicas generados por problemas estructurales. Y cuando ese empresario tiene esa visión, él quiere pagar más. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una seguridad ciudadana a tono con el siglo XXI. Para que nosotros tengamos una policía nacional a tono con el siglo XXI. ¿Para qué? Para que nosotros, todos los dominicanos, tengan acceso a agua potable. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos sistema de alcantarillado del siglo XXI. Y es con impuestos, porque el Estado somos todos. Pero hay, lo que pasa es que dentro de lo que es la dirigencia, el liderazgo económico, ¿verdad? Y ellos han hecho una estructura que no solamente dentro del ámbito de República Dominicana, sino extranjera, ¿verdad? Donde ellos pueden trasladarse de un lado a otro y no les duele mucho lo que aquí pase, las condiciones y facilidades que da el gobierno. A ellos no les duele mucho porque ellos ni siquiera transitan por el barrio y muchas veces ni siquiera por la ciudad, sino que ya han hecho, por ejemplo, ciudades fuera de lo que es, por ejemplo, las grandes ciudades dominicanas, ¿verdad? Y ellos han hecho sus ciudades aparte, privadas. Y entonces ya esa es la zona. Y han entonces abusado de más de 10 millones de dominicanos, que eso ahora es lo que se está buscando, la solución para que no tengamos un Haití, ¿verdad? Quizás no lleguemos, quizás mucha gente dirá, no, la sabiduría y el avance y desarrollo del dominicano no llega tan lejos como en el caso haitiano. Pero bueno, si seguimos apretando la tuerca, como decía Fernando Villalona en el gobierno de Antonio Guzmán. El licenciado Cándido Mercedes, volvemos en breve con este programa y conversando con usted. Seguimos con los informantes. Los informantes de Marino Guzmán.